En este vídeo vamos a hablar de LM Studio, una herramienta que nos permite descubrir, descargar y ejecutar modelos de lenguaje grandes, LLMs, en nuestro ordenador. Y los LLMs son modelos de aprendizaje automático como GPT o Gemini, que pueden generar texto, traducir idiomas, escribir diferentes tipos de contenido creativo y responder a preguntas de forma informativa. Son una herramienta muy potente que puede utilizarse para una gran variedad de tareas. Y la cuestión es que hay cientos de modelos, muchos de código abierto, y puede ser difícil encontrarlos, descargarlos y utilizarlos. Así que LM Studio simplifica el proceso de uso de los LLMs, haciéndolos más accesibles para usuarios de todos los niveles de experiencia. Así que, ¿qué es LM Studio? Pues LM Studio es una aplicación que nos permite explorar un catálogo de LLMs disponibles para su descarga y ejecución. Una interfaz muy simple e intuitiva. LM Studio busca el modelo deseado dentro de la base de datos de Hugging Face, lo que está genial, ya que es donde se almacenan la mayoría de modelos IA. Y es completamente gratis, así que aún mejor. Como veis en la página principal, está disponible para los Mac con chips M, M1, M2, M3 y los futuros modelos M, para Windows y también actualmente en beta para Linux. Os voy a enseñar la aplicación. En la aplicación tenemos 5 apartados principales. La casa, que es el menú principal donde podemos buscar los modelos. La lupa, que es este segundo donde también podemos buscarlos. Luego tenemos la opción de chat, la tercera, donde hablaremos con las IA que hemos descargado. Y como cuarta opción, tenemos la posibilidad de crear un servidor local que se comporte como la API de OpenAI. Muy interesante esto también. Luego, por último, como quinta opción, tenemos los modelos descargados. Y yo, como veis, aquí me descargué un modelo para probarlo. Así que bien, lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser descargar un modelo, que por ejemplo, yo me descargué este, que es el que aparece aquí, destacado. Nos comentan aquí la fecha de lanzamiento, el 26 de octubre de 2023, hace 51 días. En este caso, requiere más de 8 GB de RAM y luego pues nos comentan los detalles del modelo, que básicamente es un modelo con 7 billones de parámetros. Aquí nos dicen también el tamaño del modelo, en este caso 6 GB. Nos comenta además que es pequeño y rápido. Y esto os lo puedo verificar ya que yo lo he probado por mí mismo. Para descargarnos este modelo o cualquier otro, desde este apartado simplemente le tendríamos que dar a Download, el modelo que quisiéramos. Por ejemplo, vamos a darle a este y ya se nos descargaría. Luego, una vez termina la descarga, pues ya nos aparecería disponible en la tercera opción. Yo me he descargado el primer modelo, así que voy a cancelar esto y vamos directamente a probarlo. También comentar, antes de probar el modelo, que si nos vamos al segundo apartado y buscamos el modelo que queramos, pues simplemente podríamos escribirlo. Aquí tenemos todos los modelos más conocidos. Por ejemplo, tenemos los modelos Llama, los lanzados por Meta. Si le damos al botón de buscar, pues aquí nos aparecerían todos los modelos con todos los parámetros disponibles. Aquí al principio vemos el de 7 billones de parámetros, de 13 billones de parámetros, de 70 billones de parámetros. Y comentaros también que aquí a la derecha vemos diferentes opciones de descarga. Es decir, cada uno de ellos son diferentes modelos de diferente tamaño que serán más o menos rápidos, con mayor o menor rendimiento. Los más grandes pues serán los que más cuesten de procesar los datos, pero serán los que mayor fiabilidad nos otorgan. Para ver estos datos con mayor detalle, esto en cualquier modelo, porque fijaos que en cualquier modelo entramos, nos aparecen un montón de modelos para escoger, le podéis dar a Model Card y como utiliza Hugging Face, os va a llevar a Hugging Face. Y si nos vamos a la parte inferior de las páginas web, bajamos abajo del todo, aquí veréis las diferentes características de cada modelo que nos permite descargar la aplicación LM Studio. Entonces, como veis, por ejemplo, aquí nos dicen que para estos modelos se recomiendan 8 GB de RAM y sin embargo, si nos bajamos al modelo más pesado, el que pesa en este caso unos 13 GB, se nos comenta que como mínimo se requieren 16 GB de RAM. Aparte, también nos dan comentarios. Por ejemplo, nos comentan que no es recomendado para la mayoría de usuarios debido a que es bastante lento. Como os he comentado anteriormente, los modelos que menor pesen serán los más rápidos, con menor precisión,
y los que más pesen, pues serán un poco más lentos, pero serán los más precisos. Bien, pues en LM Studio vamos al apartado de conversación y aquí tendremos los modelos que hemos descargado. Yo en este caso, como os había comentado, había descargado este modelo, que es muy ligero, muy pequeño y nos va a contestar muy rápido. Bien, aquí a la derecha además veis el apartado de ajustes. Son los ajustes del modelo y esto nos va a otorgar un mayor grado de customización, lo que siempre es bastante interesante. Aquí tenemos presets, podemos escoger configuraciones por defecto. Aquí en este caso pues ya me ha seleccionado la configuración de este modelo LLM, pero podría seleccionar la configuración de cualquier otro, como por ejemplo el de Alpaca, HTML, CodeYama, Mistral, Llama 2 y más. Aparte, si bajamos, vais a ver configuraciones que son muy útiles. Y es que, si le damos al botón de Advanced Configuration, y tenemos dos parámetros de inferencia, que siempre son interesantes de ver y modificar, ya que puede modificar las respuestas de los modelos y darnos respuestas completamente diferentes. Estos son los 5 parámetros más importantes: el top P, el top P, el top K, la aleatoriedad, las palabras a generar, luego también la penalización por repeticiones. Es muy interesante y aquí podéis modificar los valores. Aparte, si no entendéis alguno de estos parámetros, pues le haríais simplemente al botón de if y aquí veréis que nos da incluso con ejemplos sencillos el significado de cada uno de estos parámetros, lo que también se agradece bastante. En la parte inferior aún tenemos más formatos y más opciones para modificar, pero lo más importante es lo de arriba. Aunque aquí también tenemos, por ejemplo, el context length, que es también algo bastante útil. Bien, dicho esto, salvarle al modelo, pues nos iríamos aquí al apartado de user y aquí directamente le podemos escribir lo que queramos en los idiomas en los que esté entrenado. Por ejemplo, vamos a probar en castellano, hola, y vamos a ver su respuesta. Bien, en este caso, veis que nos ha dado una mezcla entre castellano e inglés. Esto que lo hacen siempre es interesante. Dice, hola también, ¿cómo te podría asistir hoy? Dice que le proporcione mi pregunta y que hará lo mejor para ayudarme. Bien, pues vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un generador de texto y un escritor humano? Bien, pues ahora nos está comentando su respuesta. Ya nos dice que los generadores de texto son programas informáticos diseñados para crear textos automáticamente, mientras que nosotros los humanos, pues tenemos que escribirlo nosotros manualmente. Bien, una respuesta simple y al grano. Vamos a hacerle más preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál sería el mejor método de traducción? Vamos a ver qué nos responde. Veis que las respuestas son muy rápidas y si os fijáis aquí en la parte superior izquierda nos dice la RAM que está utilizando y también la CPU. Pues cuando nos responde, a mí en mi caso la CPU se me sube al máximo y la RAM sin embargo es bastante constante. Mantiene en 4 gigas. Pues aquí nos dicen que hay diferentes métodos de traducción: traducción automática, traducción con ayuda de herramientas y traducción profesional, utilizando a un profesional cualificado. Está bastante bien y nos dice que la decisión de cuál es el método más apto depende del contexto. Es una buena respuesta. Y le podemos preguntar, por ejemplo, cómo podemos escribir un guión y sea atractivo y original. Vamos a ver qué tal es este modelo en cuanto a la creatividad. Pues nos comenta que escribir un guión atractivo y original es un proceso creativo. Exactamente, justo lo que os comentaba. Aunque dice que también requiere una serie de elementos técnicos, como conocer la audiencia, crear personajes interesantes. Vamos a ver qué más nos comenta. Fijaos que también nos lo justifica, que siempre es algo que está muy bien y que hacen la mayoría de modelos. Dice que también es recomendable escribir diálogo natural y crear escenas visualmente impactantes, además de mantener la trama coherente. Todo esto se podría decir que son respuestas aceptables y que tienen un buen nivel. Y luego, si quisierais utilizar los mejores modelos de código abierto, pues ahí encontraríais las mejores respuestas. Es que, como os he enseñado antes, no, los modelos de Llama 2, tenéis también los modelos de Mixtral, que han sido lanzados recientemente. El modelo que utiliza la tecnología de GPT-4 y también es de código abierto. Pues la verdad es que son modelos muy potentes, aunque requieren de mayor memoria RAM. Luego también otra cosa que hace bueno el programa es que este tick verde, should work, nos dice que todos estos modelos, en mi caso, funcionarían en mi MacBook. Si hubiera un modelo que no pudiera ejecutar, directamente no aparecería aquí, lo que también es muy cómodo. Así que muy bien, pues ya conocéis el programa.
hemos visto que LM Studio es una herramienta muy útil que nos permite descubrir, descargar y ejecutar modelos de lenguaje grandes en nuestro ordenador, LLMs, y es una herramienta muy sencilla de usar, que está disponible para cualquiera. Así que si estás interesado en utilizar modelos de lenguaje de código abierto, LM Studio es una herramienta que debes probar. Y eso es todo en este vídeo. Espero que os haya gustado esta herramienta. No olvidéis suscribiros a mi canal para más vídeos como este y os dejo mi comunidad de Discord en la descripción del vídeo. Hasta la próxima. Adiós.